Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de los campamentos Félix Rodríguez de la Fuente? Nos hemos juntado Marina y yo aquí en la playa, en el puerto de Sagunto, es de donde es ella, para contaros, como hemos hecho ya con el turno de Poza de la Sal y el campamento Al Camino de Santiago, para 14 y 17 años, que los tenéis esos vídeos subidos en nuestro canal de YouTube de Quirios Educación, pues también para este turno de adultos que estrenamos el año pasado, queremos contaros qué es lo que vamos a hacer. Y como es un turno que lo vamos a celebrar aquí cerquita en agosto, en Valencia, en el Parque Natural de la Albufera, pero también en las playas. De hecho, el camping está a 2-3 minutos de la playa, andando, una playa súper bonita. Pues hemos querido venir a grabarlo aquí, a la playa, una playa muy cercana, aquí en la playa del puerto de Sagunto, que es de donde es nuestra querida Marina. Marina, qué playa más chula, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, dentro de muy poquito va a empezar esa aventura y os vamos a contar ahora, tenemos aquí la chuleta en el móvil de Marina, todo lo que hemos preparado, que yo creo que está súper chulo. Es un turno muy de pasar a la acción, muy de aprender cómo funciona nuestro mundo, y de llevarnos todas las pistas que podamos para intentar mejorarlo, siempre a favor de los derechos de las personas y a favor del equilibrio con la tierra, ¿ok? Entonces, el primer día, o antes que eso, contaros que lo hemos llamado este turno Misión Tortuga. ¿Por qué? Porque aunque este año nuestros... Hashtag Misión Tortuga, aunque este año nuestros amigos y amigas de Xaloc, la asociación que en la Comunidad Valenciana ayuda a la Generalitat a que si una tortuga boba sale del mar y pone, por ejemplo, en esta playa un nido, ¿vale? Ya sabéis que si eso lo veis, tenéis que llamar corriendo al 112 para que puedan tomarle a esa tortuga todas las medidas científicas, y el nido no lo dejan en la playa que lo ha depositado la tortuga, por ejemplo aquí en el puerto de Sagunto, porque sin querer, pues una persona podría chafarlo con el palo de la sombrilla, con... Lo que hacen es traslocar el nido, con todo el conocimiento científico adquirido durante años de experiencia, a la playa protegida del Saler, de la Punta. Y el año pasado este turno de adultos lo hicimos en colaboración con la gente de Xaloc, pero este año por fechas no pueden ayudarnos, pero sí que si una tortuga boba desova de aquí al campamento, como el campamento tortuga va a estar al ladito de nuestro campamento Félix Rodríguez de la Fuente, uno de los días seguro iremos a conocer el nido de tortuga, a echar una mano para custodiarlo, a aprender todo lo que podamos de las tortugas, y bueno, por eso hemos seguido llamando a este turno el turno Misión Tortuga, ¿vale? Y luego, cada uno de los días le hemos puesto un poquito dentro de esa ola que está pidiendo nuestro país, liderada por las mujeres, de igualdad. ¿Cómo hemos llamado a cada uno de los días? Sobre todo, pues yo creo que mola que lo cuentes tú. Bueno, pues cada día tiene el nombre de una mujer, que es muy importante por la divulgación que está haciendo de la ciencia o por el movimiento que está generando. Trabajaremos los días de Jane Goodall, Greta, la de Greta Thunberg, ¿no? La gata de Rodinger, seguidla en YouTube, Asun Ruiz de SEO Beer Life y Odil Rodríguez de la Fuente, no podía ser menos. Entonces cada día está dedicado a una de ellas y vamos a ir trabajando pues su mensaje, a ver qué nos cuentan y a ver qué podemos hacer nosotros relacionados con lo que hacen ellas. Qué guay. Vamos a pedirles, como las 5 viven, si nos pueden mandar como un saludo, un mensaje para la gente, los participantes que vengan a este turno Félix Rodríguez de la Fuente, Misión Tortuga. Jane Goodall, ¿quién es un poquito Jane Goodall para que nos vaya sonando? Bueno, Jane Goodall es una primatóloga súper conocida por ir a vivir con monos, con primates. Y bueno, todavía vive, es muy mayor y está la fundación del Instituto Jane Goodall, que trabaja en un montón de países. De hecho, vamos a intentar colaborar con la fundación porque tienen un proyecto de recogida de teléfonos móviles, que se los llevan a empresa para pues reutilizarlos o sacar las piezas y que no tengamos que pedir piezas nuevas para hacer teléfonos. Y podemos conseguir apadrinar creo que es un chimpancé, durante todo un año. O sea que sería muy chulo. Qué guay. Además, Félix Rodríguez de la Fuente, en África, estuvo colaborando ya con Jane Goodall, claro, está mayor, que lo conoció en persona, y él hablaba maravillas de ella, ¿no? Entonces, es una figura además relevante para el proyecto. Y está muy activa el Instituto Jane Goodall, y con declaraciones de Jane Goodall acaba de sacar un comunicado de prensa por un vídeo que se ha hecho viral, donde están como... hay un mono que está como jugando con un móvil viendo Instagram, no sé qué, esa manipulación del mono utilizando herramientas que le son ajenas, bueno, pues el Instituto Jane Goodall lo critica y explica muy bien el comunicado de prensa por qué. Entonces, bueno, Jane Goodall, referente, haremos ese día dedicado a ella.
Este, como es un turno dedicado a toda la gente que sea de España, y del exterior también podéis venir, ¿eh? Bueno, lo empezamos a mediodía porque la gente tiene como que llegar, ¿no? Hacia las 12 o por ahí nos vemos en el Camping Park El Saler, ya cuando os inscribáis ahí tendréis toda la información de cómo llegar, todo no sé qué, y lo primero que haremos es presentarnos, presentar el proyecto, todo no sé qué, e instalarnos. Vamos a dormir en tiendas de campaña, tendremos también espacios para dejar las maletas, para que estemos bien a gusto, todo, y después comeremos. Ese primer día comemos de bocata que se trae la gente, y luego, bueno, el cambio de una piscinita súper rica para poder estar ahí el tiempo libre, empezar a conocernos mejor, y ahí pondremos un poquito en común también quiénes somos, ¿no? Porque somos amantes de la naturaleza, qué nos gusta hacer por ella, bueno, conocernos un poco mejor para esa aventura de 5 días que vamos a vivir juntas. Y luego, ¿qué tenemos por ahí? Que nos lleve la chuleta. Bueno, después de la presentación y la motivación del proyecto, viene ya la charla previa a la cena y la noche con el experto. Ah, fantástico. Resulta que el año pasado estuvimos conociendo los erizos en el Parador Nacional con el estudio que está haciendo ahí Héctor Gago de Saló, que el compañero que estuvo el año pasado en el proyecto también, y este año queremos aprender de escorpiones, porque también por ahí entre las dunas hay un montón, así que queremos que un experto nos cuente un poquito más sobre ellos y flipar antes de la cena, cenar, porque nos vamos a hacer todas las, menos esa primera comida, vamos a hacernos todas las cenas y comidas, cocinaremos todo en equipo, ¿no? Que con un menú bien rico, sin carne, bueno, muy respetuoso, todo, ¿no? Y vamos a hacerlo lo que esté lo más rico posible. Entonces, nos haremos la cena y luego nos iremos a la playa de noche entre las dunas a ir buscando esos escorpiones para bueno, siempre con cuidado, sin molestarlos, que no nos hagan nada tampoco a nosotros, a nosotras, para poder aprender más de esta especie tan guay. Y eso. Vale, perfecto. Tú cuando me vas haciendo así o algo. Vale. Greta. Bueno, y siempre acabamos con una asamblea. Nos vamos a contar el cierre de día, pues qué es lo que más ha gustado, lo que menos. Bueno, una pequeña puesta en común de cierre de día, ¿vale? Greta Thunberg. ¿Quién es Greta? Bueno, Greta Thunberg es la joven que ha impulsado los Viernes por el Clima, que está movilizando a multitud de jóvenes, bueno, en toda Europa, en todo el mundo casi, todos los viernes para que los políticos comiencen propuestas a favor de lo que pide la ciudadanía, ¿no? Para controlar el cambio climático. Bueno, es emocionante, ¿no? Movimiento liderado por jóvenes, lo que deberían estar haciendo ahora los adultos, ¿no? Y encima una mujer, ¿no? Creo que tiene Asperger en algún grado. Que además tiene Asperger. Creo que es como una especie de contraste muy bueno entre una nueva generación con unos nuevos valores por el planeta, feministas, ¿no? Más inclusivos, ¿no? Con las diferentes formas de ser y de existir y con las características de cada cual, con el tema Asperger, por ejemplo, y una generación de adultos quizá más mayores que nosotros, ¿no? Que es hora que, sin que ellos desaparezcan, ellas, pero que vayan abriendo paso a esa nueva gente que llega y dice, que yo voy a vivir en el planeta más tiempo que vosotros, ¿no? Ir dándonos responsabilidades, ir escuchándonos, ¿no? Lo que queremos y necesitamos. Bueno, ese día vamos a hacer un montón de cosas chulas. Por la mañana, bueno, todo lo que vamos a contar puede ocurrir en este orden o no. Esto es como el borrador de actividades, y si no es esa actividad porque justo la persona que hemos invitado pues no puede, pues será una parecida. Pero bueno, el plan es que vamos a recoger basura en la playa. Esto ya lo habéis visto en un montón de actividades que se convocan afortunadamente cada año en nuestro país, y nosotros y nosotras nos queremos unir porque la playa del Saler también necesita una buena limpieza. Desgraciadamente, justo detrás donde está la cámara estamos viendo una lata que luego recogeremos, ¿no? Me acabo de dar cuenta ahora. Desgraciadamente tú la limpias y, bueno, como seguimos echando un montón de basura en la calle, todo, y por el viento, el agua acaba yendo a acequias, desagüe y se acaba parando finalmente en el mar, bueno, pues desgraciadamente en días pues volverá a estar igual. Pero recoger esa basura, aparte que en ese momento sí que es verdad que la quitas, yo creo que es importante porque cuando estás recogiendo la porquería de otros, no te conciencias de ninguna manera como esa, ¿no? Es como, ostras, ¿no? Todo lo que hay aquí, qué desastre. Entonces, bueno, creo que es una actividad muy chula de concienciación para quien lo hace, pero también para quien lo ve, ¿no? Es un ejemplo fantástico, una vez más, de una generación joven frente a otras generaciones que, igual eso, han de poner la oreja a ver qué está contando esa gente joven que empuja ahí, pidiendo otra manera de vivir, ¿no? Entonces, bueno, con la gente tan agradable, nunca mejor dicho, la Asociación Bioagradables de Valencia, que hace un trabajo maravilloso de limpieza de playas y de educación por la naturaleza durante todo el año, pues queremos que nos echen una mano a hacer esa limpieza, o que nos enseñe la mejor manera de hacerlo.
¿Qué más hacemos? Un bañito. Vale. En playa, en la playa o en la piscina, donde queráis. Comida rica y luego pues un ratito para estar juntos, para hacer la siesta quien quiera, para lo que surja. Y luego ya tenemos el Carpo Brutus, qué gran problema, ¿no? Queremos hablar con los amigos de Xaloc por el Carpo Brutus, no sé si lo conocéis, esa crasa que vive en las dunas y que es invasora y se reproduce increíblemente rápido, pues es un gran problema para la vegetación y por tanto la fauna de nuestras dunas. Entonces vamos a echar una mano a intentar retirar la que podamos. Esto ya lo habéis hecho otros años. Y bueno, fue chulo. Claro, si tú quieres echar una mano al planeta y que podamos vivir en equilibrio con la Tierra, no basta solo con amar la naturaleza, hay que conocerla, porque es un mundo muy complicado el que nos hemos montado. Entonces mucha gente, este tipo de plantas las utiliza a veces como ornamentales, para hacer bonito. Es lo que ocurrió en el Parador Nacional del Saler. Pero nos hemos dado cuenta de que ahora pues no es su sitio. Su sitio es el planeta, pero no este sitio en concreto del planeta. Y que se escapan. Claro, dentro de las exóticas hay algunas que por lo menos están como contenidas, pero hay otras que son muy expansivas. Y entonces esta la vamos a retirar. Una parte, porque hay un montón, ¿vale? Bueno, luego vamos a hacer una cosa por la tarde. El Proyecto Félix no solamente somos amantes y divulgadores de la naturaleza, sino que sobre todo somos un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Nos encanta contarlo, ¿no? Como hacía Félix. Félix utilizaba los medios de su época, la radio, las enciclopedias, los artículos en prensa y sobre todo la tele, y nosotras vamos a utilizar también lo que tenemos a mano, ¿no? Y hoy en día son las redes sociales. Así que vamos a hacer un ratito todas las tardes que se llama En Directo, donde queremos contar qué hemos aprendido o el mensaje que queramos lanzar al mundo, 5 minutos, no hace falta más, y que queremos que los participantes que quieran puedan ir rodando cada día contándole al mundo a través de YouTube, a través de Facebook, Instagram, lo que sea, bueno, pues ir contándole ese mensaje que le puede llegar a gente que igual todavía no lo ha escuchado y le puede ayudar a cambiar un poco cómo está viviendo para que todo el mundo vivamos mejor, ¿no? Al final. Y luego... Fototrampeo. Oh, esa va a ser muy guay. Tenemos una cámara de fototrampeo y... Veréis, los únicos disparos que nos gustan en la naturaleza son los de las cámaras de fotos, ¿no? Así que, bueno, pues queremos aprender cómo funciona eso del fototrampeo, cómo funciona la cámara de fototrampeo y poder colocar las inmediaciones de donde dormimos porque estamos en un parque natural increíble, no la vamos a poner en zonas que no podamos, todo, pero es que eso, al estar en un sitio tan chulo, es que la pongamos donde la pongamos, hay bichos que están por ahí circulando, ¿no? Alrededor de nosotras, las jinetas, por ejemplo, ¿no? Que son súper guays. Sería una pasada ver una jineta. Sería tan guay, ¿no? Captarla ahí con la cámara. Así que, bueno, vamos a aprender cómo se utiliza y luego directamente a colocarla y ver cómo funciona y todo. ¿Qué más tenemos? Día siguiente. Bueno, la asamblea, cerramos, la playita, todo. Algún día nos bañaremos de noche en la playa, bueno, cosas guays. Bueno, el día siguiente es el día de la gata de Rodinger, Rocío Vidal, bueno, una activista muy guay en YouTube. Tiene vídeos de divulgación, desmintiendo bulos, desmintiendo mitos, pseudociencias. Hace cosas muy guays de divulgación con todo el rigor científico. Entonces ese día va dedicado a ella, a ver si nos puede dedicar unas palabras o algo. Lo último que he visto de la gata Rodinger, que me ha gustado mucho, es que ha hecho un análisis de los programas electorales. Bueno, estamos grabando esto el día después de las elecciones generales del 28 de abril. Y bueno, yo lo he visto y me mola mucho porque esto lo he visto hacer como asociaciones, todo, cada una con sus intereses, me mola, ¿no? Comparar los programas, quién se ajusta más a lo que cada asociación pide, ¿no? Greenpeace, o una de refugiados, o una de derechos laborales, o de la tercera edad. Y ella, que su tema es divulgación de ciencia, pues precisamente analizó los programas en función de cómo apoyan la ciencia, sobre todo, ¿no? Y está guay, yo no había visto esa aproximación a los programas electorales y es un vídeo, bueno, es verdad que ella pone mucho su opinión también, no decantándose por un partido, pero sí también cómo ve ella, cómo debería ser, ¿no? Cómo debería estar la ciencia en nuestro país. Me parece muy interesante el trabajo que hace y ojalá, pues, cuando le toquemos a la puerta, pues nos pueda mandar un saludo, un mensaje, lo que sea, ¿no? Que mola mucho el trabajo que hace y además una mujer y bien joven y muy guay, ¿no? Nos gusta mucho. ¿Qué hacemos pues esa mañana? Bueno, desayuno, contar un poco de la gata de Rodinger, almorzar y nos vamos a hacer voluntariado al Centro Dulceacuícola del Parque Natural de la Albufera. Esto viene porque el año pasado lo estuvimos conociendo, es muy guay, es donde la Generalitat Valenciana pues está reproduciendo los samarucs, por ejemplo, una especie de pez endémica de aquí, está con las tortugas también, con las emis orbicularis, todo, y al final de la visita, que nos encantó, pudimos estar ayudando a marcar un poco las tortugas, ¿no? Para que luego liberarlas. Y este año
para la gente veterana que no vea exactamente lo mismo, lo que queremos es ir directamente al voluntariado. Lo tenemos que gestionar, ver que les encaje todo, pero esa es la idea, poder echarles una mano en por ejemplo, el marcaje de tortugas, lo que necesiten ese día. Y creo que puede estar bien chulo, la verdad. Baño, comida, siesta. Y luego ya, preparación de la acción. Decidiremos cómo dejar huella en este campamento, qué acción por el bien común vamos a realizar, será algo que pensemos entre todos. Y bueno, habrá que ir preparándola ya desde el principio. Claro, esto va de que no solamente queremos hacer voluntariado, lo de recoger la basura, que es muy clásico, sino una acción muy en la línea de Félix, contarle a los demás, ¿no? Entonces, queremos que con los participantes que vengan, las participantes que vengan, que elijan un tema de todos los que estamos hablando o alguno que se proponga allí, preparar cómo se lo queremos contar a la gente y acercarnos a la playa de Valencia, como hicimos el año pasado, o a la del Saler, o donde se quiera que podamos llegar con los medios que tenemos y poder contarle, encontrarnos con la gente de la calle y contarle esas cosas que nos inquietan, que muy posiblemente igual no han escuchado con la información que se lo vamos a contar. Es un poquito, el proyecto siempre hablamos que para poder cambiar hay que contar esas nuevas ideas, que seduzcan a la gente, que le parezcan chulas, valiosas, importantes, para que al final acaben convirtiéndose en lo normal. Por ejemplo, que lo normal fuera que en vez de haber basura en la playa, que ahora es lo normal, desgraciadamente, lo normal sea que no haya, y lo extraordinario sea que te encuentres, ¿no? Bueno, pues para eso hay que seducir a mucha gente diciéndole que es un desastre, ¿no? Tirar basura, que somos la única especie en la Tierra que lo hace, y que no nos sienta nada bien por un montón de cosas, ¿no? Bueno, esto puede ser un ejemplo, pero hablamos de lo que queráis, ¿no? Y entonces vamos a prepararlo. Además, una de las personas del equipo, Sara, está haciendo, otra mujer valiente, inteligente, fantástica, joven, está haciendo un trabajo súper chulo. Ella es bióloga, hasta hace unos meses investigando las ballenas por la zona de Chipre, todo en un barco, y ahora está ayudando a que el parque eólico que se quiere instalar, el mayor del mundo marino, en el Mar del Norte, como allí fue una zona de guerra intensa en la Segunda Guerra Mundial y está lleno de minas, pues se están reventando para poder instalar el parque eólico marino, pero ha de hacerse sin afectar a la vida de los cetáceos, y ella está haciendo ese trabajo de aquí sí, aquí no, espera que pasan cetáceos, no sé qué, y el trabajo es súper chulo. El año pasado vino y nos contó y nos puso a todos la carne de gallina del trabajo tan increíble que hace, y este año queremos que nos cuente, bueno, pues que nos haga un update, una actualización de cómo ha ido, porque siempre flipamos con sus historias, ¿no? Así que esta tarde tendremos una combinación de ambas. Vale, y luego ya después de la cena haremos cine de verano en el Saler, que queremos liar a todo el pueblo para proyectar, ¿cómo se llamaba la película? Se llama A Tornallón. A Tornallón, y poder hacer como un poco de cineforum después con toda la gente del pueblo que de alguna forma participó en esa película. Esto es una herida abierta en Valencia. Igual os suena aquel Salvados de Jordi Évole, en el que hablaba del accidente del metro, que se encubrió, que no sé qué. Bueno, gracias a que Jordi hizo ese programa, la gente conoció una de las grandes heridas abiertas que había en Valencia, el accidente del metro, ¿no? Pero yo creo que otra gran herida abierta, y que todavía mucha gente no lo conoce, es que Valencia tenía una huerta preciosa, magnífica, de la que se alimentaba buena parte de la ciudad, que se hacía mucho cultivo biológico, ancestral, porque llevaba ahí desde generaciones, ¿no? Siglos y siglos, con la herencia de las acequias de los árabes, todo, era un enorme pulmón verde para la ciudad de Valencia, y se destruyó misericordiamente para ampliar el puerto, la zona de acumulación de los contenedores que traen las mercancías, las camisetas que luego, por ejemplo, utilizamos o vienen desde China, ¿no? Con explotación, cambio climático, todo ese impacto adherido. Pero en vez de a la gente que vive allí tratarla con el máximo cariño, darle las mejores indemnizaciones, a lo mejor respetar sus deseos de no irse, lo que fuera, se les echó a palos, literalmente, ¿no? Entonces, bueno, queremos recordar esa historia. Se hizo un documental súper emocionante, se llama Tornallón, que era a vuelta de lomo, ¿no? De alguna manera. Era como yo te ayudo hoy en la huerta, tú me ayudas mañana, ¿no? Y cuenta muy bien aquella historia. Rascarse la espalda. Sí, algo así, ¿no? Entonces, cuenta muy bien todo aquello que pasó, y entonces queremos, no solamente porque queremos conocer el fenómeno local, sino que esto pasa muchas veces. A veces por querer ganar cuanto más dinero mejor se atropella a la gente sencilla, a la gente de la calle. Ahora vemos una gente súper agradable que viene por ahí andando a pasearse por la playa. Esa es la gente que a veces las dinámicas de voy a construir aquí, voy a hacer este negocio, no sé qué, pues pasa por encima de ellos, ¿no? De ellas. Y eso
No queremos que nos sirva para vivir bien. Queremos conocer esa historia y pistas para que eso no ocurra y qué poder hacer cuando eso llega. Y va enlazado con la actividad del día siguiente, que queremos ir a uno de los puertos más importantes de todo el Mediterráneo, el puerto de Valencia, por donde entra buena parte de las mercancías que luego utilizamos en España, desde el móvil con el que estamos grabando esto, pero no solamente aquí en Valencia, sino en Madrid, en Burgos, por aquí entra buena parte de lo que luego utilizamos en todo el país. Y queremos conocer cómo funciona, cómo va el tema de las grúas, la descarga de los barcos, de dónde vienen, los contenedores que traen, cómo funciona. Queremos empaparnos un poquito de todo eso. No va a ser fácil, ya nos han dicho que es complicado acceder al puerto, pero lo vamos a intentar, que merece la pena. Sí. No sé si quieres añadir alguna cosa. Bueno, eso sería por la tarde, ¿no? Y al día siguiente es el día de Asun Ruiz, la directora de SEO. Y por la mañana lo que vamos a hacer es el voluntariado en el Tancat de Emilia o de La Pipa, según la logística, según se pueda. Bueno, de Asun Ruiz decir que a mí me flipa. Sea Overlife es, ya sabéis, la asociación más importante de conocimiento, estudio, amor, protección de las aves en España, y yo la sigo hace muchísimo tiempo y me encanta el trabajo que está haciendo Asun como directora, porque creo que le da un toque muy seductor, que nos gusta mucho en el proyecto, de decir qué guay, ¿no? Las campañas que hace, cómo lo cuenta, por ejemplo, cómo están contando lo del ave del año, o la ciencia ciudadana, que hay muchos proyectos en los que puedes participar avistando aves y facilitando los datos, la página migraciondeaves.org en la que se siguen las aves en una especie de Google Maps cuando es la migración a África. Bueno, hay un montón de campañas súper chulas, hacen infografías, webcams de seguimiento en nidos. No sé, me gusta mucho el trabajo que hacen y es una asociación enorme, liderada por una mujer, y bueno, molaba, ¿no? Rendirle ahí un poquito de homenaje y contar un poco qué hacen. Y luego el Tancat de la Pipa Emilia son filtros verdes artificiales, son antiguos arrozales en los que se ha plantado vegetación filtradora para que el agua que a veces llenamos de porquería en nuestras ciudades limítrofes al lago, que están al ladito del lago, pues esas plantas, al pasar el agua a través de ellas, cogen parte de esa porquería y lo convierten en biomasa, lo convierten en raíces, hojas, todo, y el agua llega mucho más limpia al lago. Es flipante de ver, o sea, tú coges agua a la entrada del filtro de esa zona de arrozales, que ya no son arrozales, y a la salida, en una botella, y cómo está el agua al final, y es flipante, o sea, está mucho más transparente. Entonces, bueno, ahí tiene un montón de trabajitos con la vegetación, con los animales que hay por ahí de forma salvaje, todo, y bueno, queremos ir a echar una mano a lo que nos pidan, ¿no?, esos días. Sí. Bueno, esa tarde, como ya he dicho Marcos, la visita al puerto y luego encontrarnos con, bueno, sabéis que está pendiente una ampliación del puerto de Valencia, pues conocer a los activistas que están luchando para impedirla, básicamente, ¿vale? Porque está, bueno, que igual no es tan necesaria, pero bueno. Merienda, contaré en redes qué tal el día, y es la última noche, la velada. Es muy guay, como... La gente que nos solemos juntar en estas cosas es gente como muy en sintonía, que nos mola mucho la naturaleza, no sé, se crea muy buen rollo, y aunque son 5 días, llevaremos 4, se vive muy intenso. Entonces esa última noche pues es muy guay. En la playa siempre damos unos diplomas, que es una cosa muy simbólica, casi como con los niños pequeños, pero es una cosa guay también hecha con adultos. Y entonces la gente dice lo que le apetece, no sé qué, luego nos bañamos en la playa. Bueno, es como el cierre de la experiencia, solo nos quedará la mañana del día siguiente hasta la comida. Y bueno, el año pasado fue un momento súper bonito ahí en la playa del Saler, la verdad. Y el último día, ¿a quién se lo dedicamos? Y hacemos también trueque, ¿no? Ah, sí, que como una de las maneras en las que mejor podemos ayudar a la naturaleza es alargando la vida útil de lo que tenemos, pues la idea es que te puedas traer algo que tienes, que está en buenas condiciones, pero ya no quieres, para que se lo puedas cambiar a otra persona. Y así vas a tardar más tiempo en pedirle a la tierra sus materiales, petróleo, minerales, hierro, coltan, si es una cosa electrónica o lo que sea, pero además, entregado ese último día, mola porque también es como un recuerdo. Jolín, he conocido a Marina, me ha caído muy bien. Bueno, este es un buen ejemplo. Esta Palestina la tengo hace un montón de años y se la cambié a una persona que quiero mucho en uno de estos trueques. Estoy alargando la vida útil de la Palestina, que ella ya no utilizaba, pero además me recuerda siempre a esta persona que yo quiero tanto. Ahora sí, último día, se lo dedicamos a una persona súper especial para el proyecto, tan especial que no estaríamos aquí sin ella. A Odil Rodríguez de la Fuente. A mí Odil me flipa porque dices, porque es la hija de Félix, ¿no? Por cómo es, porque tiene una visión de la vida. Bueno, ella es muy seductora, ella es una persona que siempre está sonriendo, que habla con todo el mundo, que es muy agradable. Te cuenta lo más bonito, es muy positiva, muy esperanzadora, y
precisamente por eso la hemos elegido. No por ser la hija de Feli, este es el campamento Feli Rodríguez de la Fuente, sino porque es que es realmente inspiradora. Yo sé de un montón de gente que le inspira cuando Odile empieza a contar todo lo que Odile nos cuenta para vivir mejor. Ahora está trabajando un montón y está liderando un montón el tema de qué podemos hacer con el tema del cambio climático y concienciar con este tema. Y merece mucho la pena escucharla. Yo os lo recomiendo un montón. Bueno, esa mañana ya pasamos a la acción con la acción que hayamos preparado. A ver qué tal, seguro que es algo súper chulo, ¿no? Y bueno, ya pues llega al final del campamento, evaluamos cierre, comemos ahí en el último momento, pasamos los últimos ratos juntos y terminamos desmontando y despidiéndonos. Y ahí acabará la aventura de estos 5 días. Bueno, es un momento muy especial para la acción. Vamos a hacer comunicado de prensa, llamar a los medios, vamos a intentar liarla todo lo gorda que podamos, siempre pacífica, agradable, seductora, sí, como decimos, del bien común, pero bueno, tener un impacto ya que lo liamos, que liarla bien. Lo grabamos, lo compartimos, todo, ¿no? Y yo qué sé, yo creo que va a estar muy chulo. Recordemos así como highlights, ¿no? Escorpiones primera noche buscándolos por las dunas, ¿no? Bueno, siempre al ladito de la playa, en ese lago más grande de España, ese paisaje tan bonito. O sea, echarle un ojo por internet que hay un montón de fotos bonitas. Buscar en Instagram si queréis para que veáis ese sitio increíble donde lo vamos a hacer. Para mí, uno de los más bonitos del mundo, por lo que conozco. Hashtag Albufera de Valencia, por ejemplo, en Instagram. Vais a flipar lo bonito que es ese sitio. Uno de los mejores atardeceres, yo creo que de todo el planeta. Entonces, Escorpiones decíamos... proyección de cine de verano contando esta historia tan bestia de la huerta de Valencia. Visita el puerto de Valencia a ver cómo funcionan los lugares claves para entender cómo funciona el mundo de hoy. Voluntariado recogiendo basura en la playa. Voluntariado en el centro que trabaja con los peces y los anfibios y los reptiles de la Comunidad Valenciana. Voluntariado en ese filtro verde con animales, tortugas igual, no lo sé, del Tancá de la Pipa o el Tancá de Emilia. Bueno, un montón de cosas super guays con gente bonita sobre todo. Yo creo que merece la pena, ¿no? Creo que os vais a ir con muy buen sabor de boca, como se fue la gente que vino el año pasado. Así que nada, animaros que merece la pena. Sí, animaros a venir, que está muy guay. Y nada, os esperamos. Nada, y nos vemos. Hasta luego. Venga, ahora apago yo. ¿Apagas tú que estás...? Vale, ok. Aquí está, no tenemos un cámara.